Está el doctor Carmelo Napoli, que es médico legista, psiquiatra forense, una eminencia cuando hablamos de todas estas cuestiones de crímenes y peritajes y demás. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo te va? Hola Pampa, buenas tardes. Bueno, gracias por lo laudatorio de tu presentación, pero bueno, intentamos siempre mejorar y tratar de ser claro para que los que entiendan poco entiendan algo y los que entienden un poquito entiendan un poquito más, porque la verdad, como vos hiciste la presentación, son casos difíciles de resolver, no desde el punto de vista criminalístico, como vos acabás de mencionar, todos los pormenores que se están dando en la medida que se van conociendo los hechos, sino es lo medular de la cuestión, lo difícil y lo complejo de explicar cuando un sujeto, vamos a hablar en términos generales, después si querés particularizamos este caso puntual, se desconecta de la realidad y está embargado por alucinaciones, delirios y de un pensamiento totalmente distorsionado, donde los claros oscuros se entremezclan y se va totalmente de lo que nosotros tenemos como preferencia, es decir, perdió el sentido de la realidad, perdió su eje, se fue para el otro lado, y muchas veces eso es lo que hace difícil de explicar científicamente. Como vos decías recién, casos raros en la capital federal, intrafamiliar, sin puertas violentadas, sin nada, se va aclarando como que después fue, como dijiste recién vos, dos cuchillos, cosas que se mezclan, se contaminan, la transferencia, la cuestión que tiene que ver con pararse tal vez en el espejo del baño y después darse el puntazo final, abrazar al marido antes de hacerlo, escribir una carta totalmente desprolija, donde se mezclan las cosas, las letras mayúsculas con las minúsculas, es decir, todo muy delirante, muy alucinatorio, una mezcla de las dos cosas que explicárselo a alguien o a veces al mismo a la justicia, donde los jueces tienen una interpretación diferente de este tipo de casos, a veces se hace difícil. Doctor Napoli, ¿cómo le va? Buenas tardes, el doctor Delia le habla, soy abogado, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted? ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Doctor, a ver, lo que me pregunto como abogado es que a la luz de los hechos que la presunta existencia de cómo fueron los hechos a través de una carta, un manuscrito, lo que me lleva a pensar es, antes de que llegue este desenlace, por lo general o en este tipo de casos, ¿hay síntomas que van marcando la tendencia a este resultado? Sí, mire, nadie se despierta con un brote o con una alucinación o con un delirio. Es decir, se acuesta tal vez con el delirio y con la alucinación, pero no se despierta con el delirio y la alucinación. Te digo esto porque el comportamiento previo a que se empiece a desencadenar el episodio, vamos a suponer el episodio, el trastorno mental transitorio, el brote, démosle lo episódico para contextualizarlo en un momento determinado, ¿no? Sí. Previamente a esto hay lo que nosotros decimos siempre pródromos. Pródromos vienen del griego, usted, bueno, que ha estudiado latín por su profesión y todo lo demás, se lo mando al griego y le digo, son las puestas previas a la escena, es decir, previo a lo que se desencadena como después la secuencia final. Y hay un cambio en la actitud, hay un cambio en el carácter, hay un cambio en el sentido, en la forma de expresarse, está más ido que de costumbre, esa persona no está, se va desconectando para meterse en la otra realidad, para meterse en la otra realidad. Y una vez que eso se desencadenó, no se puede parar. En contadas excepciones uno puede parar un brote, salvo que esté en el momento preciso, intervengan, se lo internen, se lo medique y se lo pueda desestructurar. Pero si el brote sigue y nadie lo para, no se puede parar, y bueno, aparecen como las hijas diabólicas que matan al padre, y otros casos también que desencadenan estos episodios bajo los efectos vaya a saber, voy a poner entre comillas, de una de un trastorno preexistente,
de una patología persistente, de un trastorno de personalidad límite, de un trastorno disociado, de un trastorno bipolar, de enfermedades previas o consumo de sustancias como es ahora, de tóxicos, sobre todo los alucinógenos, que provocan este tipo de reacciones. ¿Son normales? No, son totalmente anormales. ¿Son comunes? No, son muy esporádicas, por suerte. ¿Por qué? Porque lo más difícil de esto, y le va a costar a la sociedad entender, es por qué la madre mata a los hijos. Es decir, la madre puede hacer cualquier cosa, menos matar a los hijos, porque eso va contra toda contra natura. Natural. Claro, va contra toda ciencia natural. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a eso? No, es que los hijos no son hijos. Ahí está el problema. El esposo no es el esposo. La realidad que ella vive, es decir, hay algo que la hostigó, que la sacó de su esencia natural, del ser como es, para transformarse en un monstruo, y no paró hasta que alguien le dijo, tranquilízate, hacé lo tuyo y andate de esta vida porque vos ya cumpliste. Esa síntesis de un pensamiento mórbido, totalmente desorganizado e imposible de poder conectarse con la realidad, bueno, súmele a todo esto una fantasía que es imposible de poder describirlo desde la ciencia. Ahora, técnicamente lo podemos describir nosotros, sí, lo podemos describir. ¿Por qué pasa? También podemos decir por qué pasa. Ahora, ir a buscar a un culpable de esto, y ya es ir demasiado lejos como para decir que alguien puede ser un responsable. Sí, obviamente que cuando uno ata cabos, a alguien se le escapó algo de la cadena de seguridad, por decir de alguna manera, que evoluciona con la personalidad. Y esto, ¿sabe cuándo lo vamos a ver? Aparte de la investigación científica, criminalística que se está haciendo ahora, dentro de unos días, unos meses, cuando se pueda hacer una autopsia psicológica, e ir ahí sí analizando, proyectando desde atrás hacia adelante por qué pasó lo que pasó. Pero no busquemos culpables ahora, porque si no por ahí nos estamos equivocando. ¿Hay una necesidad de buscar un culpable? Puede que sí. Yo me resisto a eso. Pero bueno, cuando pasó lo que pasó con el sargento Roldán, ¿era? O cabo Roldán. No Sí, Roldán, de la Policía Federal. Sargento Roldán. La Policía Federal, no me acuerdo de la jerarquía. ¿Se acuerda que había salido una chica de una mesa diciendo, mire que yo lo estoy grabando, no se les ocurra hacer nada, mire que ustedes van a ser responsables? Entonces los policías se paralizaron y el señor siguió avanzando con su cuchillo como si nada. Después, bueno, se terminó muriendo en el hospital Fernández. Pero ¿qué pasaba con este caso? Usted hace la retrospectiva y se da cuenta que había abandonado tratamiento, que ya no había forma de tratarlo, que era indócil, que no lo podía parar ni la madre ni nada, hasta que él empezó con ese episodio delirante. Asustaba verlo con un cuchillo en la mano, fuera de sí, totalmente fuera de sí, sin que nadie pudiera hacer nada, porque el temor que lo estaban filmando no sea cosa que caiga yo cuando no tengo nada que ver, o me culpen a mí de algo cuando lo único que quise hacer era defenderlo, porque a mí me hubieran preguntado, creo que en ese momento, no el Pampa, pero en otro lado me llamaron y dije, mire, por ahí algún automovilista que es un poco más piola, le da un topetazo, se cae, lo reducen y se termina la historia. Pero ¿sabe qué? Filmándolo como lo estaban haciendo, iba a producir lo que antiguamente, y el Pampa, si después tiene un poco de memoria, si tiene memoria, obviamente que la tiene, pero abrimos un poco la memoria y vemos el síndrome de Ferguson. Ferguson era un caso donde precisamente los policías se quedaron paralizados ante la sospecha de que si actuaban les iba a pasar algo. Y entonces, y no pasó acá, Por eso digo, es muy difícil actuar sobre una persona que está pasando por un periodo tan especial que si intervienen los de afuera, somos demonios nosotros. Y si dejamos venir, el demonio se posesionó de esta persona. Doctor, tengamos cuidado, mucho cuidado de esto, y cuando hablábamos con el doctor, creo que una vez hablamos también de un caso que pasó el año pasado y todo lo demás, con la chica brasilera,
le quiero comentar que si todo esto tiene que ver con la ley de salud mental, Salud mental. y bueno, póngale un gran signo de interrogación. Claro. Póngale un gran signo de interrogación. Jorge. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. El doctor Alfonso, estoy totalmente de acuerdo que la pericia psicológica que hay que analizar, obviamente, hacia atrás, va a determinar muchas cuestiones. Ahora, yo la pregunta que me hago, en el hipotético y supuesto caso que ella no se hubiera matado, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, para que la gente entienda, ¿podríamos estar hablando de un grado de inimputabilidad con respecto a ella? Sí, totalmente. Sí. Yo en ese caso sí. Más allá de que, le vuelvo a repetir, la inimputabilidad está, bueno, ustedes perfectamente bien está establecido. Cualquier alteración morbosa a las facultades mentales o la insuficiencia, etcétera, o la mera sospecha de que hubo una desconexión con la realidad ya lo hace inimputable. ¿Un delirio místico le llamaría? Cualquiera, delirio místico. No, le digo porque escuché de hablar mucho del delirio místico, donde uno escucha voces y es como que se trastoca la realidad de lo que está uno observando. No. El delirio místico es porque es religioso. No, el delirio tiene múltiples acepciones. Es decir, depende cuál sea el núcleo delirante, es el que va a invocar. Yo si me creo marciano, si me creo Superman, si quiero volar. Es decir, el volar es para los pájaros, no es para los hombres. Bueno, pero si hay alguien que en su delirio dice yo voy a imitar un pájaro, obviamente no pasa por ahí. El delirio místico es uno de los delirios tal vez más conocidos porque viene del arrastre de la Edad Media y todo lo demás, donde uno se cree Dios y como tal hace y ejecuta a Dolce Piacere, pero no, o mata a los que se creen demonios, o mata a los que se creen poseídos. Esta es la otra versión. Si no existiera el bien, no existiría el demonio. El demonio está para algo, para ver que una persona cuando atraviesa este periodo se pueda comprender que no es la persona sino otra. Deja de ser persona para transformarse en otra cosa, en un móvil que se mata o mata, sin importarle a quién, ni cómo, ni cuándo. Esa es la diferencia. Por eso muchas veces, cuando se desencadena el episodio, pero antes fue dando pautas, fue dejando mojones que pasaron tal vez desapercibidos. Hoy me preguntaba, pero si sirvió la mesa. Bueno, pero servir la mesa o hacer la cena es algo natural, no que sea algo anormal. Doctor, yo Lo tengo una anormal duda. es que ella preparaba la cena, pero quizás no hablaba, decía otras cosas, fingía estar bien cuando realmente estaba más que ansiosa, es decir, se comportaba de una manera diferente que quizás a la luz de los que la ven habitualmente no les llama tanto la atención, pero sí a quienes van siguiendo el caso con alguien que era la amiga, los parientes, los amigos más cercanos, ven si tenían frecuencia de casa o de hogar o de visita, se iba a dar cuenta que esa persona no tenía el mismo comportamiento que venía teniendo hasta hace pocos días antes. Y el doctor, brote, sí. Una pregunta puntual. Ella dejó una carta, todos hablaron de la carta, pero dejó la clave del celular. Dejó una L que era la clave del celular. ¿Para qué deja una persona que comete todos estos desvanes emocionales y termina donde terminó dejando la clave del celular? ¿Ella está dando un mensaje para que se investigue en ese celular realmente si puede haber alguna pista de algo? Sí, en realidad dio varios mensajes. Cuando se terminen de hacer las pruebas criminalísticas, el análisis de la transferencia, de la sangre, de cómo ocurrió la secuencia, bueno, la secuencia ya es más conocida, pero cuando se despide del marido que ya estaba muerto para después ella hacer el acto final, o el prefinal, porque ya la carta quizás la había escrito con anterioridad, que no la escribió, garabeteó, hizo una serie de cosas donde mezcla la letra mayúscula con las minúsculas, de atrás para adelante, izquierda a derecha, y pone un montón de secuencias que están totalmente desorganizados, porque su pensamiento estaba desorganizado, su forma de pensar y de actuar era desorganizada. Entonces después
se van a ir dando cuenta por qué tal vez esa L podía significar algo póstumo, en el sentido de decir, los amo, pero lo que iba a venir yo no me lo podía permitir vivir y ellos tampoco. Carmelo, Sorprende, ¿no? sí, Pero bueno. no, y aparte me quedé pensando también en lo enajenado que tiene que estar una madre para terminar con la vida de dos chiquitos, Sí. ¿no? Porque lo más común es, si hay alguna historia, no sé, de infidelidad o de violencia de género, lo más común es defenderte de tu pareja, en este caso la mujer matando al hombre. Pero después de matar al hombre, matar a los dos chicos, es como muy fuerte. Es difícil de Sí. entenderlo. Totalmente. Pero ¿sabes qué, Pampa? Nosotros que lo hacemos desde el punto de vista técnico-científico, por nuestra formación, y vos por investigación, y el doctor también, obviamente, por la profesión, esto es tal cual nos une a nosotros hoy, los hijos no son hijos en ese momento. Si bien los puedes ver representados como hijos, van a ser parte de la historia, de esa historia que ella está viviendo, porque cree que está haciendo un bien, no un mal. Tal vez ahí está el error del concepto, de pensar Claro. que lo que hizo es horrible, no se puede imitar, y más, ni siquiera creo que vos y yo lo tendríamos que estar hablando, porque esto puede exacerbar un montón de cuestiones que ahora todo el mundo se va a cuidar si tiene un familiar psicótico en la familia, y no es así. Esto es excepcional, altamente excepcional, difícil de encontrar casos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos varios casos de madres que mataban a hijos, Sí. inclusive de infanticidio, que después ahora se sacó del derecho penal, y yo creo que quizás tendríamos que volver para atrás, porque no siempre lo que se quita es avanzar. Nosotros muchas veces parece que retrocedemos más que avanzamos, pero entendamos la postura de una persona que está ida de la realidad, desconectada de la realidad, para pensar lo irreal y lo fantástico, no lo cuerdo, natural y lógico, Totalmente. responsable, que como pensamos nosotros. Carmelo, gracias, como siempre es un placer hablar con vos, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Pampa, y saludos a los letrados, y como siempre a su disposición. Abrazo grande. Era el doctor Carmelo Napoli, médico legista, psiquiatra forense, tratando de explicar desde el conocimiento suyo lo que puede llegar a pasar por la mente criminal de una persona que no está bien.